He sido un vagabundo y errante por la faz de la tierra durante muchos años, y ciertamente he tenido algunas aventuras extrañas en mi tiempo, pero te aseguro que nunca pasé 24 horas más insólitas que las que viví hace 12 meses en la gran pirámide inexplorada de Abu Yila. La forma en que llegué allí fue en sí misma muy extraña. Había venido a Egipto para un tour de invierno con los Fitz, con cuya hija Elidet estaba comprometido en ese preciso momento. Probablemente recordarás que el viejo Fitz pertenecía originalmente a una adinerada firma, venerables vitivinicultores, pero cuando el socio mayor se retiró del negocio y recibió su título de caballero, el Colegio de Heraldos oportunamente descubrió que sus antepasados habían cambiado su noble nombre normando por su equivalente en inglés, e inmediatamente autorizaron al anciano caballero a retomar el patronímico y las armas heráldicas de sus distinguidos antepasados. Realmente es bastante asombroso cuán a menudo surgen estas curiosas coincidencias en el Colegio de Heraldos. Por supuesto, era una gran oportunidad para un abogado sin tierras y sin casos como yo, dependiente de una pequeña fortuna en valores sudamericanos y de mis ingresos precarios como escritor de parodias, asegurarse una propiedad tan valiosa como la de Elidet Fitz. Claro está, la chica era innegablemente sencilla, pero he conocido chicas más simples que ella a quienes 40,000 libras convirtieron en damas, y si Elidet realmente no se hubiera enamorado locamente de mí, supongo que el viejo Fitz nunca habría consentido tal unión. En cualquier caso, habíamos coqueteado tan abiertamente y con tanta desesperación que habría sido difícil para Sir Peter romper el compromiso, así que vine a Egipto en un tour de aseguramiento siguiendo los pasos de mi futura suegra, cuyos pulmones se suponía que requerían un clima cálido, aunque en mi opinión eran verdaderamente un par de apéndices pulmonares tan envidiables como los que jamás han respirado. No obstante, el curso del verdadero amor no fue tan tranquilo como podría haberse esperado. Elidet me encontraba menos apasionado de lo que debería ser un devoto pretendiente, y en la última noche del año pasado inició una típica pelea de enamorados porque me había escabullido del barco esa tarde bajo la guía de nuestro guía turístico para presenciar las seductoras actuaciones de algunas encantadoras bailarinas de una ciudad vecina. Cómo se enteró es un misterio porque le di a ese bribón Dimitri 5 piastras para que guardara silencio, pero de alguna manera lo descubrió y decidió considerarlo como una ofensa de primer orden, un pecado mortal que solo podría ser expiado con 3 días de penitencia y humillación. Me fui a la cama esa noche en mi hamaca en la cubierta, con sentimientos lejos de ser satisfactorios. Estábamos amarrados junto a la orilla en Abu Yila, el lugar más pestilente entre las cataratas y el delta. Los mosquitos eran peores que los habituales de Egipto, y eso ya es mucho decir. El calor era asfixiante incluso de noche, y la malaria de los lechos de loto se elevaba como una niebla palpable ante mis ojos. Sobre todo comenzaba a dudar si Elidet Fitz no terminaría escapándose de entre mis dedos. Me sentía miserable y febril, y sin embargo tenía recuerdos intermitentes, deliciosos, entre ellos de esa encantadora pequeña bailarina que bailó esa danza exquisita, maravillosa, fascinante, deliciosa y terriblemente oriental que vi por la tarde. Era una criatura hermosa. Ojos como 2 lunas llenas, movimientos como un poema de Swinburne puesto en acción. Si Elidet fuera solo una vaga imagen de esa chica ahora. Vaya, me estaba enamorando de una bailarina egipcia. Luego volvieron los mosquitos. Las ranas croan tristemente en los juncos poco profundos. La noche se vuelve cada vez más calurosa. Al final no puedo soportarlo más. Me levanto, me visto ligeramente y bajo a tierra para encontrar alguna forma de pasar el tiempo. Al otro lado de la llanura se encuentra la gran pirámide de Abu Yila. Mañana planeamos escalar hasta la cima, pero por ahora daré un paseo en esa dirección para explorar. Camino a través de los campos iluminados por la luna, con mi mente todavía dividida entre Elidet y la bailarina, y me acerco a la solemne masa de enormes bloques de granito antiguos que se elevan sombríamente contra el pálido horizonte. Me siento medio despierto, medio dormido y completamente febril, pero merodeo alrededor de la base de manera indiferente, con la vaga idea de que quizá descubriré accidentalmente el secreto de su entrada sellada, que hasta ahora ha desconcertado a muchos exploradores tenaces y eruditos egiptólogos. Mientras camino por la base, recuerdo la historia del viejo Heródoto sobre cómo un faraón construyó un tesoro donde una piedra giraba en un eje como una puerta, y cómo el constructor se aprovechó de este ingenioso dispositivo para robar oro del almacén del rey.
Supón que la entrada a la pirámide no abierta fuera por una puerta así. Sería curioso si por casualidad encontrara el lugar exacto. Me encontraba bajo la amplia luz de la luna, cerca del ángulo noreste de la gran estructura, en la 12ª piedra desde la esquina. Se me ocurrió una idea al azar, que podría girar esta piedra empujándola hacia adentro por el lado izquierdo. Me apoyé en ella con todo mi peso e intenté moverla en el eje imaginario. ¿Se movió una fracción de pulgada? No, debió haber sido solo una fantasía. Déjenme intentar de nuevo. Seguramente está cediendo. Por el amable Osiris se ha movido 2 centímetros o más. Mi corazón late rápidamente, ya sea por fiebre o emoción, e intento una tercera vez. El óxido de siglos en el eje se desgasta lentamente y la piedra gira pesadamente, dando acceso a un pasaje oscuro y bajo. Debió de ser una locura lo que me llevó a entrar en el pasillo olvidado, solo, sin antorcha ni fósforo, a esa hora de la noche. Pero de todos modos entré. El pasillo era lo suficientemente alto como para que una persona pudiera caminar erguida, y pude sentir, mientras avanzaba a tientas lentamente, que la pared estaba compuesta de granito liso y pulido, mientras que el piso descendía con una ligera pero regular pendiente. Caminé con el corazón tembloroso y los pies vacilantes unos 40 o 50 metros por el misterioso pasillo. Y luego me encontré de repente detenido por un bloque de piedra colocado justo en medio del camino. Ya había tenido suficiente por una noche y me estaba preparando para volver al barco, emocionado con mi nuevo descubrimiento, cuando mi atención fue repentinamente captada por un hecho increíble, un hecho absolutamente milagroso. El bloque de piedra que obstruía el pasaje era apenas visible como un cuadrado, gracias a un débil rayo de luz que se filtraba por las grietas. Debía haber una lámpara u otra llama ardiendo dentro. ¿Y si esto era una puerta como la exterior, que conducía a una cámara quizás habitada por algún peligroso grupo de marginados? La luz era una clara evidencia de ocupación humana. Sin embargo, la puerta exterior se había balanceado oxidada en su eje, como si no se hubiera abierto durante siglos. Me detuve un momento con miedo antes de atreverme a probar la piedra, y luego, impulsado una vez más, giré el enorme bloque con todas mis fuerzas hacia la izquierda. Cedió lentamente como su vecino y finalmente se abrió hacia el salón central. Jamás olvidaré el terror y desconcierto que sentí al entrar en esa cámara encantada. Una explosión de luz provenía de chorros de gas alineados sobre las columnas y paredes del vasto salón. Enormes pilares, decorados en rojo, amarillo, azul y verde, se extendían por los pasillos. Un suelo de sienita pulida reflejaba el brillo de las lámparas, mientras esfinges de granito rojo e imágenes de Bastet, la diosa con rostro de gato, se alzaban imponentes. Pero nada de esto capturó mi atención como la escena central. Un rey egipcio viviente, coronado, banqueteaba con su corte en un trono, ante una mesa llena de manjares. Me quedé paralizado de asombro y maravilla. Mi lengua y mis pies olvidaron su función, y mi cerebro daba vueltas y vueltas. Miré fijamente la escena ante mí, captando todos sus detalles de manera confusa, pero completamente incapaz de comprender o entender cualquier parte de su verdadero significado. Vi al rey en el centro del salón, elevado sobre un trono de granito incrustado con oro y marfil, su cabeza coronada con el tocado puntiagudo de Ramsés y su cabello rizado cayendo sobre sus hombros en un estilo fijo y formal. Vi sacerdotes y guerreros a ambos lados, vestidos con las ropas que a menudo había observado cuidadosamente en nuestras grandes colecciones, mientras doncellas de piel bronceada, con ligeras prendas alrededor de la cintura y sus extremidades mostradas con pintoresca elegancia, los atendían medio desnudas, como en las pinturas murales que habíamos examinado recientemente en Karnak. Vi a las damas, vestidas de pies a cabeza con túnicas de lino teñidas, sentadas aparte en el fondo, banqueteando solas en una mesa separada, mientras bailarinas, como versiones más antiguas de mis amigas de la tarde de ayer, se movían frente a ellas en extrañas actitudes, al son de arpas de 4 cuerdas y largas pipas rectas. En resumen, contemplé como en un sueño todo el drama de la vida cotidiana real egipcia desarrollándose de nuevo ante mis ojos, con sus elementos y personajes reales. Gradualmente, mientras observaba, me di cuenta de que mis anfitriones estaban tan sorprendidos por la aparición de su huésped anacrónico como lo estaba yo ante el extraño panorama viviente que se presentaba ante mis ojos. En un instante, la música y el baile cesaron. El banquete se detuvo y el rey y sus nobles se levantaron con asombro para observar al extraño intruso. Pasaron algunos minutos antes de que alguien se adelantara de cualquiera de los dos lados.
Finalmente, una joven con apariencia real, que curiosamente se parecía a la bailarina de Abuyila, avanzó entre la multitud. «Puedo preguntarte», dijo en egipcio antiguo, «quién eres y por qué vienes aquí a perturbarnos». Nunca fui consciente de que hablaba o entendía el lenguaje de los jeroglíficos. Sin embargo, descubrí que no tenía la menor dificultad para comprender o responder a su pregunta. A decir verdad, el egipcio antiguo, aunque una lengua extremadamente difícil de descifrar en su forma escrita, se vuelve tan fácil como la seducción cuando lo pronuncia un par de labios como los de esa princesa faraónica. Es realmente muy parecido al inglés, pronunciado en un murmullo rápido y algo indefinido, y con todas las vocales omitidas. «Pido 1000 disculpas por mi intrusión», respondí disculpándome. «Pero no sabía que esta pirámide estaba habitada, o no habría entrado en su residencia tan rudamente. En cuanto a los detalles que desea saber, soy un turista inglés, y encontrará mi nombre en esta tarjeta». Diciendo esto, le entregué una de las que afortunadamente había guardado en mi bolsillo, con una cortesía conciliadora. La princesa la examinó detenidamente, pero evidentemente no comprendió su significado. «A cambio», continué, «¿puedo preguntar ante qué ilustre presencia me encuentro ahora por accidente?» Un funcionario de la corte se adelantó entre la multitud y respondió con un tono ceremonial. «Te encuentras en presencia del ilustre monarca, hermano del sol, faraón de la 18ª dinastía». Hice una profunda reverencia a su majestad y salí al salón. Aparentemente mi reverencia no cumplió con los estándares de cortesía egipcia, ya que se oyó un murmullo ahogado entre las filas de mujeres de piel bronceada que esperaban. Pero el rey sonrió con amabilidad ante mi intento, y dirigiéndose al noble más cercano, comentó con una voz de gran dulzura y majestad contenida: «Este extranjero, Ombos, es ciertamente una persona muy curiosa. Su apariencia no se asemeja en absoluto a la de un etíope, ni se parece a la de los marineros de rostro pálido que nos llegan desde la tierra de los aqueos más allá del mar. Sus rasgos, desde luego, no son muy diferentes a los de ellos, pero su vestimenta extraordinaria y singularmente simple muestra que pertenece a alguna otra raza». Miré hacia abajo y vi que llevaba puesto mi traje a cuadros de turista, de color gris y barro, que un sastre de la calle Bond me había proporcionado justo antes de salir de la ciudad como lo último en moda de telas elegantes. Evidentemente, estos egipcios deben tener un estándar de gusto muy peculiar para no admirar nuestro elegante estilo de vestimenta masculina. Si el polvo bajo los pies de su majestad se atreve a hacer una sugerencia, intervino el oficial a quien el rey había dirigido la palabra. Insinuaría que este joven probablemente es un visitante perdido de las tierras completamente incivilizadas del norte. El tocado que lleva en la mano obviamente delata un hábitat ártico. Instintivamente me había quitado el sombrero redondo de fieltro en el primer momento de sorpresa al encontrarme en medio de esta extraña multitud, y ahora estaba de pie en una postura algo incómoda, sosteniéndolo torpemente frente a mí como un escudo para proteger mi pecho. «Que el forastero se cubra», dijo el rey. «Intruso bárbaro, cúbrete», exclamó el heraldo. Noté en todo momento que el rey nunca se dirigía directamente a nadie, excepto a los altos oficiales a su alrededor. Me puse el sombrero como se me pidió. «Muy diferente a tu noble y sobrecogedora Mitra, león de Egipto», respondió Ombos. «Pregunten al extraño su nombre», continuó el rey. Era inútil ofrecer otra tarjeta, así que lo dije en voz alta. «Un nombre tosco y casi impronunciable, ciertamente», comentó su majestad al gran chambelán a su lado. «Estos salvajes hablan lenguas extrañas, muy diferentes de la fluida lengua de Memnón y Sesostris». El caballero asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras hacía 3 profundas reverencias. Empecé a sentirme un poco avergonzado por estos comentarios personales, y casi creo que un rubor subió a mis mejillas. La hermosa princesa, que había estado de pie cerca de mí en una actitud de reposo escultórico, parecía ahora ansiosa por cambiar el curso de la conversación. «Querido padre», dijo con una inclinación respetuosa, «seguramente el extranjero, aunque sea un bárbaro, no puede disfrutar de alusiones tan directas a su persona y vestimenta. Debemos permitirle sentir la gracia y delicadeza del refinamiento egipcio. Entonces quizás pueda llevar consigo un eco tenue de su belleza cultivada a sus tierras salvajes del norte». «Tonterías», replicó el faraón con fastidio. «Los salvajes no tienen sentimientos y son tan incapaces de apreciar la sensibilidad egipcia como el parloteo del cuervo lo es de alcanzar la digna reserva del sagrado cocodrilo». «Su majestad está equivocada», dije,
recuperando poco a poco mi aplomo y dándome cuenta de mi posición como inglés libre ante la corte de un déspota extranjero, aunque debo admitir que me sentía menos seguro de lo habitual, dado que no estábamos representados en la pirámide por un cónsul británico. Soy un turista inglés, un visitante de una tierra moderna cuya civilización supera con creces la cultura primitiva del antiguo Egipto, y estoy acostumbrado a recibir un trato respetuoso de todas las demás nacionalidades, como corresponde a un ciudadano de la primera potencia naval del mundo. Mi respuesta causó una profunda impresión. «¿Ha hablado con el hermano del sol?», exclamó Hombos, visiblemente perturbado. «Debe ser de sangre real en su propia tribu, o nunca se habría atrevido a hacerlo. De lo contrario», añadió una persona cuyo atuendo reconocí como el de un sacerdote, «debe ser entregado en expiación a Amón-Ra de inmediato. Por lo general soy una persona decente y veraz, pero en estas alarmantes circunstancias me atreví a decir una pequeña mentira con un aire de despreocupación audaz. «Soy hermano menor de nuestro rey actual», dije sin dudarlo un momento, ya que no había nadie presente para contradecirme, y traté de calmar mi conciencia reflexionando que, en todo caso, solo estaba reclamando consanguinidad con un personaje imaginario. «En ese caso», dijo el faraón con más cordialidad en su tono, «no puede haber impropiedad en dirigirme a usted personalmente. Tomaría un lugar en nuestra mesa junto a mí, y así podremos conversar sin interrumpir un banquete que en cualquier circunstancia debe ser lo bastante breve. Querida hija mía, puedes sentarte junto al príncipe extranjero». Sentí un visible aumento en mi ego al sentarme a la derecha del rey. Los nobles retomaron sus lugares, las sirvientas de piel bronceada dejaron de pararse como soldados en fila y de mirarme fijamente, las copas volvieron a circular, y una joven de buen aspecto pronto me trajo carne, pan, frutas y vino de dátiles. Durante todo este tiempo estaba naturalmente ansioso por descubrir quién podría ser mi extraño anfitrión y cómo habían logrado preservar su existencia durante tantos siglos en este salón no descubierto. Sin embargo, me vi obligado a esperar hasta que convencí a su majestad de mi nacionalidad, los medios por los cuales había entrado en la pirámide, el estado general de los asuntos mundiales en aquel momento y otros 50.000 temas similares. El faraón se negó rotundamente a creer mi afirmación de que nuestra civilización actual superaba ampliamente a la egipcia, porque, dijo, «Veo por tu vestimenta que a tu nación le falta totalmente el gusto o la invención». Sin embargo, escuchó con gran interés mi relato sobre la sociedad moderna, la máquina de vapor, el telégrafo, la Cámara de los Comunes, el autogobierno y otras bendiciones de nuestra era avanzada, así como un breve resumen de la historia europea desde el auge de la cultura griega hasta la guerra ruso-turca. Finalmente, sus preguntas casi se habían agotado y tuve la oportunidad de hacer algunas consultas por mi cuenta. «Y ahora», dije, volviéndome hacia la encantadora princesa, a quien consideraba una informante más agradable que su distinguido padre, «me gustaría saber quién eres tú». «¿Cómo no lo sabes?», exclamó con genuina sorpresa. «Pues somos momias». Hizo esta sorprendente afirmación con la misma tranquila inconsciencia como si hubiera dicho, «somos francesas» o «somos estadounidenses». Miré alrededor de las paredes y observé detrás de las columnas lo que no había notado hasta entonces. Una gran cantidad de sarcófagos vacíos, con sus tapas colocadas descuidadamente a sus lados. «¿Pero qué hacen aquí?», pregunté con desconcierto. «Es posible, Petit», dijo la princesa, «que realmente no entiendas el propósito de la momificación. Aunque tus modales muestran que eres una persona agradable y bien educada, debo disculparme por decir que eres terriblemente ignorante. Nos momificamos para preservar nuestra inmortalidad. Cada 1000 años despertamos por 24 horas, recuperamos nuestra carne y sangre, y banqueteamos nuevamente con los alimentos momificados y otras delicias almacenadas para nosotros en la pirámide. Hoy es el primer día de un milenio, por eso hemos despertado por 6ª vez desde que fuimos embalsamados». «¿La 6ª vez?», pregunté incrédulo. «Entonces deben haber estado muertos durante 6000 años». «Exactamente. Si en ese momento una chica tan encantadora como la princesa me hubiera pedido que me convirtiera al Islam o que adorara a Osiris, creo que lo habría hecho sin dudar». «¿Entonces solo despiertan por un solo día y una noche?», pregunté. «Solo por un día y una noche. Después de eso volvemos a dormir por 1000 años más. A menos que mientras tanto sean quemados como combustible en el tren del Cairo», añadí mentalmente. «¿Pero cómo?», continué en voz alta. «¿Obtienen estas luces?».
La pirámide está construida sobre un manantial de gas inflamable. Contamos con un depósito en una de las cámaras laterales donde se acumula durante 1000 años. Tan pronto como despertamos, lo activamos inmediatamente desde la llave y lo encendemos con un fósforo. En verdad, interrumpí. No tenía idea de que ustedes, los antiguos egipcios, conocieran el uso de cerillas. Muy probablemente no. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueñas en tu filosofía. Más preguntas revelaron todos los secretos de esa extraña pirámide y me mantuvieron completamente interesado hasta el final del banquete. Luego el sumo sacerdote se levantó solemnemente, ofreció un pequeño trozo de carne a un cocodrilo deificado que estaba sentado meditativamente junto a su sarcófago abandonado, y declaró concluido el banquete por la noche. Todos se levantaron de sus asientos, se dispersaron por los largos pasillos o corredores laterales y formaron pequeños grupos de conversación bajo las brillantes lámparas de gas. Por mi parte, me alejé con la princesa por la columnata menos iluminada y tomé asiento junto a una fuente de mármol donde varios peces se divertían en un estanque de pórfido. No puedo decir cuánto tiempo estuvimos allí, pero sé que hablamos bastante sobre peces, dioses, costumbres egipcias, filosofía egipcia y, sobre todo, el cortejo egipcio. Este último tema lo encontramos muy interesante, y una vez que comenzamos a discutirlo a fondo, no hubo nada que interrumpiera la tranquila continuidad de la conversación. La princesa era una figura encantadora, alta, majestuosa, con brazos y cuello oscuros y lisos como bronce pulido, sus grandes ojos negros llenos de ternura, y su largo cabello recogido en un brillante tocado egipcio que armonizaba a la perfección con su tez y su túnica. Cuanto más hablábamos, más desesperadamente me enamoraba y más completamente olvidaba mi deber hacia Elidet Fitz, la mera y fea hija de un acaudalado y vulgar caballero, por cierto, tratando de exhibirse ante mí, cuando aquí estaba una princesa de la sangre real de Egipto, obviamente receptiva a las atenciones que le estaba prestando, y no reacia a recibirlas con una gracia recatada y modesta. Bueno, seguí diciéndole cosas bonitas a la princesa, y ella continuó descartándolas de una manera muy coqueta. Al final, puedo confesar que ambos estábamos evidentemente tan enamorados como es posible que dos jóvenes al conocerse por primera vez puedan estarlo. Por lo tanto, cuando la princesa sacó su reloj, otro mecanismo con el cual los anticuarios nunca solían acreditar al pueblo egipcio, y declaró que solo le quedaban 3 horas de vida, al menos durante los próximos 1000 años, me desplomé, saqué mi pañuelo y comencé a sollozar como un niño de 5 años. La princesa estaba profundamente conmovida. Las normas de decoro le impedían consolarme con demasiada efusividad, pero se atrevió a quitarme suavemente el pañuelo de la cara y sugirió que aún había una opción disponible para que pudiéramos disfrutar un poco más de la compañía del otro. Supón, dijo tranquilamente, que te convirtieras en una momia. Entonces despertarías como nosotros cada 1000 años, y una vez que lo pruebes, encontrarás tan natural dormir por 1 milenio como por 8 horas. Por supuesto, añadió con un leve rubor, durante los próximos 3 o 4 ciclos solares habría mucho tiempo para concluir cualquier otro arreglo que posiblemente pudieras contemplar antes de que ocurra otra era glacial. Esta forma de considerar el tiempo era ciertamente novedosa y algo desconcertante para las personas que normalmente miden su transcurso en semanas y meses. Tenía una vaga conciencia de que mis relaciones con Elidet me imponían la necesidad moral de regresar al mundo exterior, en lugar de convertirme en una momia milenaria. Además, existía la incómoda posibilidad de ser convertido en combustible antes de la llegada del próximo día de despertar. Pero miré a la princesa, cuyos ojos se llenaban a su vez de lágrimas de simpatía, y esa mirada me decidió. Arrojé a Elidet, la vida y el deber a los perros, y decidí convertirme de inmediato en una momia. No había tiempo que perder. Solo nos quedaban 3 horas, y el proceso de embalsamamiento, incluso de la manera más apresurada, tomaría al menos 2. Corrimos hacia el sumo sacerdote, que estaba a cargo del departamento en cuestión. Él accedió de inmediato a mis deseos y explicó brevemente el método que usualmente usaban para tratar el cadáver. Esa palabra de repente me despertó. «El cadáver», exclamé. «Pero estoy vivo. No pueden embalsamarme estando vivo». «Podemos», respondió el sacerdote, «bajo anestesia». «Cloroformo», repetí cada vez más asombrado. No tenía idea de que ustedes, los egipcios, supieran algo al respecto. «Ignorante», respondió con una mueca en los labios. «Te crees mucho más sabio que los maestros del mundo.
Si estuvieras versado en toda la sabiduría de los egipcios, sabrías que el cloroformo es uno de nuestros anestésicos más simples y comunes. Me puse de inmediato en manos del sacerdote. Sacó el cloroformo y lo colocó bajo mis fosas nasales, mientras yacía en un suave diván bajo el patio central. La princesa sostenía mi mano entre las suyas y observaba mi respiración con mirada ansiosa. Vi al sacerdote inclinado sobre mí, con un frasco nublado en la mano, y experimenté una vaga sensación de oler mirra y nardo. Luego, me perdí por unos momentos, y cuando recobré mis sentidos brevemente, el sacerdote sostenía un pequeño cuchillo de piedra verde manchado de sangre, y sentí que habían hecho un corte en mi pecho. Luego aplicaron el cloroformo una vez más. Sentí a la princesa dar un suave apretón a mi mano. Todo el panorama se desvaneció finalmente de mi vista, y me fui a dormir por un tiempo que parecía interminable. Cuando desperté nuevamente, pensé por un momento que los 1000 años habían transcurrido y que estaba listo para festejar en la pirámide de Abu Yila. Sin embargo, al reflexionar y observar mi entorno más detenidamente, me di cuenta de que en realidad estaba en una habitación del Hotel Shepherd en El Cairo. Había una enfermera inclinada sobre mí en lugar de un sacerdote, y no observé señales de Elideth Fitz. Cuando intenté preguntar dónde me encontraba, me informaron de manera tajante que no debía hablar, ya que apenas estaba recuperándome de una fiebre grave y hablar podría poner en peligro mi vida. Semanas después supe la continuación de mi aventura nocturna. Los Fitz, al no encontrarme en el barco por la mañana, inicialmente imaginaron que había salido a dar un paseo temprano. Pero después de que pasaron la hora del desayuno, el almuerzo y la cena, comenzaron a alarmarse y enviaron a buscarme en todas direcciones. Uno de sus exploradores, al pasar por la pirámide, notó que una de las piedras cerca del ángulo noreste había sido desplazada, permitiendo el acceso a un pasaje oscuro hasta entonces desconocido. Llamando a varios amigos, ya que temía aventurarse solo, descendió por el corredor y atravesó un segundo portal hacia el salón central. Allí me encontraron tirado en el suelo, sangrando profusamente por una herida en el pecho y en un avanzado estado de fiebre malárica. Me llevaron de regreso al barco, y los Fitz me trasladaron de inmediato al Cairo para recibir atención médica y los cuidados adecuados. Elideth, al principio, estaba convencida de que había intentado suicidarme porque no podía soportar haberle causado dolor, y por lo tanto resolvió cuidarme con esmero durante mi enfermedad. Sin embargo, descubrió que mis comentarios delirantes, además de referirse con frecuencia a una princesa con la que parecía haber tenido una relación inesperadamente íntima, también se relacionaban en gran medida con nuestra causa de disputa, las bailarinas de Abu Yila. Incluso esta prueba podría haberla soportado considerando la degeneración moral que me llevó a apoyar una exhibición tan degradante como un primer síntoma de mi enfermedad incipiente. Pero ciertas observaciones desafortunadas que contenían alusiones directas y nada halagadoras a su apariencia personal, que comparé, muy en su desventaja, con la de la princesa desconocida, estas, digo, fueron cosas que no pudo perdonar, y abandonó el Cairo abruptamente con sus padres rumbo a la Riviera, dejando tras de sí una nota punzante en la que denunciaba mi perfidia y falta de sentimiento con todas las flores de la elocuencia femenina. Desde ese día hasta hoy nunca la he vuelto a ver. Cuando regresé a Londres y propuse presentar este relato ante la Sociedad de Anticuarios, todos mis amigos me disuadieron debido a su aparente incredulidad. Ellos afirman que debía haber llegado a la pirámide ya en estado de delirio, descubierto la entrada por accidente, y colapsado exhausto al llegar a la cámara interior. En respuesta, señalaría 3 hechos. En primer lugar, indudablemente encontré el camino hacia el pasaje desconocido, por lo cual después recibí una medalla de oro, y del cual conservo un recuerdo claro que no difiere nada de mi memoria de los eventos posteriores. En segundo lugar, tenía en mi bolsillo, cuando me encontraron, un anillo de oro de la princesa que tomé de su dedo justo antes de inhalar el cloroformo y que guardé como recuerdo. Y en tercer lugar, tenía en mi pecho la herida que vi al sacerdote infligir con un cuchillo de piedra verde, y la cicatriz puede verse en el lugar hasta el día de hoy. La absurda hipótesis de mis amigos médicos, de que fui herido al caer contra un borde afilado de roca, debo rechazarla de inmediato por indigna de un momento de consideración. Mi propia teoría es que el sacerdote no tuvo tiempo de completar la operación, o bien que la llegada de los exploradores de los Fitz asustó a las momias, haciendo que regresaran a sus sarcófagos aproximadamente 1 hora antes de lo previsto. En cualquier caso, allí estaban todos, alineados alrededor de las paredes sin ser perturbados, en el momento en que los campesinos entraron.
Desafortunadamente, la verdad de mi relato no podrá ser comprobada hasta dentro de 1000 años. Sin embargo, dado que una copia de este libro se preservará para beneficio de la posteridad en el Museo Británico, pido solemnemente a la humanidad colectiva que verifique la veracidad de esta historia enviando una delegación de arqueólogos a la pirámide de Abu Yilla, el último día de diciembre del año 2877. Si entonces no encuentran al faraón y a la princesa celebrando en el salón central exactamente como lo he descrito, admitiré con gusto que la historia de mi Nochevieja entre las momias es una mera alucinación, indigna de crédito por parte del mundo científico. El fin.